Buenas a los que se fueron conectando. Buenas. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Ahí les comparto el documento, que igual ya lo tienen subido. Profe, una consulta antes de empezar. No sé si Sí, respondió el tema de la corrección, si los que tenemos 7/100 o 8/100, ¿qué nota es? sí, ahí lo contesté hace un ratito. Sí, no, eso, el barra 100 lo pone en la página. Yo puse la nota real. Ah, ok, ok. Eso del barra 100 es porque lo pone en la página. No, 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 no le den bola a eso. Ok, entonces se promocionaba con 6, ¿no, profe? De 6 para arriba con los dos parciales. Excelente, gracias. ¿Mm? Profe, yo ahí descargué el PDF, pero lo tuve que girar porque está de costado. Sí, sí, ahora les muestro cómo se rota. Hay que Yo rotarlo y se ve derecho. lo hice con el Adobe Pues, Reader. Eh, claro, sí, sí, ahora les muestro. Vamos a compartir la pantalla. Perdón, igual si lo abren desde el Chrome se puede dar vuelta también. Yo lo abrí desde ahí, toqué dar vuelta y lo veo Desde derecho. Chrome, yo acá, Sí. yo acá lo hice desde acá, desde el reader, ver, rotar vista hacia la derecha y ahí quedó, acomodado. Sí, también de ahí apenas cuando se cliquea ahí en el adjunto, hay que apretar en el simbolito de la impresora y se abre una ventanita aparte y ahí te deja girarlo. También, buenísimo, bárbaro.
Bueno, ¿los ven todos, chicos? Ahí lo agrandé un poquito más el porcentaje para que se vea un poco más. ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, perfecto. Bien. Sí, se ve. Bueno, arrancamos, chicos. Vamos a ver normalización. Ahora vamos a empezar a ver todo lo que respecta a diseño de una base de datos. ¿Sí? Hasta ahora, los ejercicios yo les daba las basecitas de datos con las tablitas armadas y ustedes se abocaban a lo que era SQL, DDL, DML, ¿sí? Ahora hay que aprender a diseñar base de datos y para un correcto diseño de una base de datos hay que, ¿sí? Ver uno de los puntos es una correcta normalización de la base, ¿sí? Que es crear grupos óptimos de tablas. Entonces vamos a aprender a normalizar y empezar a hacer lo que es el diseño de una base de datos. A eso es lo que vamos a hablar con lo que es normalización. Bien, bueno, hay una introducción para leer. Cada relación consiste en varios atributos. Hasta ahora los atributos los fuimos agrupando en distintos capítulos, esencialmente usando sentido común. Sin embargo, existen normas formales para determinar que una agrupación de atributos en una tabla sea mejor que otra. O sea, lo que está diciendo es que no se va a crear tablas y a crear columnas usando un sentido común, así nomás no. Van a ver que hay que seguir ciertas formas normales, ¿sí? de la normalización para que esas tablas estén óptimas. Como pautas informales de diseño encontramos la relación que existe entre los valores de los atributos de una tupla y evitar los valores nulos en las tuplas. Ahora vamos a ver también estas dos opciones que son parte del diseño antes de entrar en la normalización puntualmente. Bien, empezamos con los significados de los atributos en una relación. Esto ya lo han visto, van a ver que lo repasamos y lo van a ver familiar, pero es parte del diseño de una base de datos, por eso lo repite ahora. Consideremos las tres tablas de las primeras, del proveedores, productos y la de envíos, proveedores, productos. En la relación proveedores, cada tupla representa un proveedor con los valores para su identificación, nombre y dirección. En la de producto lo mismo, representa un artículo con sus descripciones, número, nombre, etc. Estas dos relaciones representan entidades bien claras y definidas. La tabla de envíos contiene un atributo que la relaciona con la tabla 1, número de proveedor, otro atributo que la relaciona con la tabla 2 de número de artículo, y un tercer atributo que surge de dichas relaciones, cantidad de determinado producto provisto por determinado proveedor. Quizás estos son los casos más difíciles de organizar, para ello vamos a definir ciertas reglas para optimizar las relaciones. ¿Y qué era la pregunta que nos hacíamos, chicos, para saber dónde iba la clave ajena? Y es parte del diseño de las tablas. Entonces, si la entidad A contiene tuplas que se relacionan de a una con más de una de la entidad B, o sea, una relación de muchos a muchos, la relación correspondiente a muchos, o sea, del lado de muchos, en este caso la entidad B, contiene un atributo que se relacione con la otra. O sea, la clave ajena iba del lado de la entidad B, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Es parte del diseño. ¿Cómo relaciono yo dos tablas? El segundo caso es igual, pero al revés. Si la entidad A contiene más de una tupla que se relaciona con tuplas de la entidad B de a una, o sea, una relación de muchos a uno, sucede lo mismo que en el caso anterior, la relación de muchos, pero en este caso va a ser la entidad A, contiene un atributo que relacione con la otra. Eso es lo mismo, eso es la única diferencia que si la entidad A es la tabla padre o si la entidad A es la tabla hijo, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Si tengo A y B, padre e hijo, o A y B, hijo, padre, ¿sí? Recuerden que siempre el atributo de clave ajena va del lado del hijo, ¿sí? No importa si está izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿sí? Siempre del lado del hijo la tabla. Y el tercer caso, el que es de muchos a muchos, si la entidad A contiene más de una tupla que se relaciona con más de una tupla de la entidad B, o sea, una relación de muchos a muchos, se justifica la creación de una tercera tabla que interrelaciona las otras dos. Entonces, vamos a ver estos tres ejemplos. Tenemos una tabla de relación que contiene los datos de las provincias disponibles para recibir una convención laboral. Por otro lado, tenemos la tabla que contiene datos de becados que concurrirán a dicha convención. Es lógico que cada becado solo puede concurrir a una sola provincia. Entonces tenemos la entidad A provincias y la entidad B becados. A una provincia concurren varios becados, de uno a muchos de A hacia B,
Pero al revés, de B hacia A, un becado concurre a una sola provincia. Es de uno a muchos y de uno a uno. Entonces, del lado de muchos, tenemos la columna de código de provincia, ¿sí? Que es clave ajena, haciendo diferencia a la clave primaria de esta tabla. Sí, esto no es nuevo para ustedes, pero bueno, es parte del diseño de la base, por eso se está mostrando acá, ahora. Acá nada nuevo, ¿no? ¿Estamos bien acá? Sí. Bien. No hizo falta la creación de una tercera tabla, ya que la vinculación se produce cuando se agrega la entidad B, el atributo código de provincia, el cual es clave ajena referenciando la entidad A. 2. Tenemos una tabla de relación que contiene los datos de los empleados de una empresa. Por otro lado, la tabla contiene los datos de las dependencias de la empresa. Sabemos que un empleado no pertenece a más de una dependencia. Entonces, acá se revela, la entidad A no es la entidad padre, la entidad A es la entidad hijo, es empleado, y la entidad B es dependencia. ¿Sí? Entonces, esto es al revés. Es de uno a muchos, un empleado pertenece a una sola dependencia, pero en una dependencia hay muchos empleados. Es de uno a uno y de uno a muchos. Del lado de muchos va la columna que la ajena, con el número de dependencia que hace referencia a esta. Lo mismo que esta, pero al revés. A diferencia que antes en la entidad A era la tabla padre, la entidad B hijo, la columna que la ajena del lado del hijo. Acá la diferencia es que la entidad A es el hijo y la B es el padre. Bueno, siempre acompaña la tabla hijo, ¿sí? La columna que la ajena. Es el mismo caso que el anterior, pero al revés. En este caso tampoco hizo falta la creación de la tercera tabla, ya que la vinculación se produce cuando se agrega en la entidad A el atributo del número de dependencia, el cual es clave ajena referenciando la entidad B. Y ahora un ejemplo del de muchos a muchos, que creamos la tercera tabla. Contamos con la entidad A pacientes, que contiene más de una tupla que se relaciona con más de una tupla de la entidad B medicamentos. O sea, una relación de muchos a muchos, se justifica la creación de la tercera tabla, pacientes medicamentos, con interrelación a las otras dos. Entonces, un paciente consume muchos medicamentos, es de uno a muchos. Y al revés, un medicamento es consumido por muchos pacientes, es de uno a muchos y de uno a muchos. Entonces, al tener de muchos a muchos, no tenemos la clave ajena ni acá ni acá, sino que tenemos la tabla relacional donde tenemos el número de paciente, consumo del número de medicamentos, tanta dosis diaria. Se repite el paciente, pero va a tomar de distintos medicamentos. Y se repite el mismo medicamento, pero por distintos pacientes. Esto ya lo habíamos visto, pero es parte del diseño de una base de datos. El diseño correcto de las tablas. Veamos que el paciente 2110 de Jorge consume más de un medicamento y, por ejemplo, el medicamento 01 calmante consumido por más de un paciente. Para organizar esto debemos crear una tercera tabla donde se produce la vinculación de ambas entidades. Bien, ahí no es nada nuevo, pero bueno, entonces repasa de vuelta ahora porque es parte del diseño de una base. El segundo consejo, que era el que nombraba primero, era los valores nulos en las tuplas. Vamos a ver este consejo de diseño, ¿sí? Antes de arrancar con la normalización puntualmente. ¿Qué es lo que dice lo de valores nulos en las tuplas, chicos? En una relación se agrupan determinada cantidad de atributos que a veces conforman una relación demasiado grande. Si hubiera atributos que no se aplican a la mayoría de las tuplas de esta relación, aparecerán gran número de nulos. Por ello, evitaremos incluir en una relación base atributos cuyos valores puedan ser nulos y de existir que sea en su minoría. Por ejemplo, si solo el 10% de los alumnos trabajan, no se justifica incluir un atributo quit-o-quill. A mí se podría crear una relación alumno-trabajo que contenga solo tuplas con los alumnos que estén empleados. Entonces, ¿cuál es el consejo de los valores nulos en las tuplas? Que no conviene crear columnas en las tablas cuyo 95% va a estar vacías. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de alumnos, pero alumnos del secundario, ¿para qué voy a crear una columna quit-o-quill? Porque la mayoría no trabajan. ¿Se entiende? Y va a estar esa columna el 95% vacía. ¿Sí? Entonces, en vez de tener una columna que tenga el 95% vacía, ¿qué es lo que recomiendan? No colocar esa columna ahí y tener una tabla que se llama alumno-trabajo, y acá va a estar solamente ese 5% de los que trabajan, con el legajo y el quit correspondiente. El legajo y el quit. ¿Se entiende, chicos? Sí. Esa es la recomendación, ¿sí? Totalmente depende del caso. Si son alumnos de facultad, como en el caso de ustedes, no va a ser el caso, es al revés, capaz que el 90% trabaja, ¿no? Siempre depende del caso que sea. Por si son alumnos de secundario es una cosa, si son alumnos de universidad es otra. Pero bueno, siempre que sepan ya de antemano que
esa columna que están creando, el 90-95% va a estar vacío, eso no es lo conveniente hacer. Perdón, ¿hay un porcentaje estimado de a partir de cuánto se No, considera? tiene que ser así bien pronunciado, ¿entendés? Porque lo normal es que acepta nulos, o sea, una columna que puede tener datos como no, Ujú. ¿sí? Eso es normal. Pero si vos de entrada, ya, por ejemplo, te das cuenta que va a ser grande la falta de información, por ejemplo, como este caso, ves alumnos de un colegio secundario con columna quit o quill, son muy pocos los que laburan, ¿entendés? Tiene que Ujú. ser así marcado. Cuando hay duda de sí, no, o que hay un 50% de información, sí o no, eso es una columna que acepta nulos, Claro. ¿sí? Ya tiene que ser marcada la diferencia para que vos veas que no. Porque con un par de registros no hace falta, pero no se nota, pero con miles de registros, una columna vacía, eso no está bien diseñado, porque está dejando un montón de nulos y no se considera algo óptimo, algo bien diseñado eso. Y a los efectos justamente de la performance de la base de datos, una columna que acepta nulos y que tiene muchos nulos, ¿afecta en la selección de datos? No, en eso no. No, selección de No. datos no. No, en lo que te afecta es que no es un diseño óptimo. Pero de vuelta, pero hay columnas que necesitan aceptar nulos y si están en un 50 y un 50 de datos, eso es normal. ¿Sí? Que haya datos en algunas cosas y otras no. Bien, Pero lo que acá está diciendo es que no haya nulos en un 90% de la columna. Eso es lo que se puede eh, diseñar mejor. perfecto. Bien. Bueno, empezamos con la definición de normalización, qué es normalizar. Luego vemos las tres formas normales que tenemos para realizar. Bueno, esto es la definición técnica, ¿no? Dependencia funcional, dados de relación. Bueno, acá en esto no hace falta leer, chicos. Empecemos acá en formas normales. En un principio, Edgar Cole, que fue quien lo creó, propuso tres formas normales, las cuales se conocieron como primera, segunda y tercera formas normales. Luego Boyce Code propusieron una definición más estricta de la tercera, que se llama, bueno, forma normal de Boyce Code. Todas estas formas se definen bajo las restricciones de las dependencias funcionales entre los atributos de una relación. Existe también la cuarta y quinta forma normales debidas a fulanito que fue el que la creó, pero la misma se basa en dependencias multivaluadas y dependencias de reunión, a los cuales no suele llegarse, por lo que solo se definirán. Es importante destacar que no es necesario normalizar hasta la quinta forma normal para considerar las relaciones de manera óptima, podrán quedarse en formas inferiores por razones de rendimiento, y esto quedará mejor cuando veamos cada una de las formas normales. Y esto es así, ¿eh? En el mercado se normaliza hasta la tercera forma normal. Que las tablas que están normalizadas hasta la tercera forma normal se considera que están óptimas, ¿sí? Cada tabla de la base tiene que estar normalizada hasta la tercera forma normal, para que se considere la base en forma óptima. Bastará con poner las relaciones en tercera forma normal, lo que propone una serie de ventajas. Se evitan anomalías en la inserción, borrado y modificación, si está bien normalizado. Se facilita la extensión. Si en un futuro se llevan a cabo ampliaciones, se tendrán menos cambios en la estructura de la base de datos y por lo tanto en los programas de aplicación. Bien, entonces, ¿qué es normalización? Hasta ahora no explicamos nada. ¿Qué es normalizar? ¿Sí? Después vemos cada una de las tres formas normales, pero el concepto de normalización es lo mismo para las tres formas normales. La normalización de los datos consiste en descomponer las relaciones, distribuyendo sus atributos en relaciones más pequeñas, satisfaciendo un cierto conjunto de restricciones. O sea, es el proceso de producción de grupos óptimos de atributos en las relaciones. Entonces, normalizar es producir grupos óptimos de atributos en las relaciones, de atributos o columnas en las relaciones o tablas. ¿Sí? Entonces, el proceso de normalizar es generar tablas con atributos óptimos. ¿Sí? Esa es la definición. Y cuando hay una tabla que no esté en esa forma normal, que me esté rompiendo y que me esté rompiendo la norma, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Como dice acá. Tengo que descomponer esa relación, esa tabla, distribuyendo los atributos en otras relaciones. O sea que tengo que sacar esos atributos que no me están permitiendo la correcta normalización y los tengo que llevar a otra relación. Eso es cuando no está en la forma normal. Así que ahora vamos a ver ejemplos
de cuándo no está y cómo se hace, ¿eh? Entonces, la forma general, para las tres formas normales, el proceso de normalización es generar grupos óptimos de atributos en las relaciones, ¿sí? Cada una de las formas normales va a controlar algo distinto, que ahora lo vamos a ver. Empezamos con la primera forma normal. Quiero aclarar que decir que una relación está normalizada y decir que está normalizada en primera forma normal es exactamente lo mismo. Las otras formas normales son complementarias de esta. Entonces, se dice que una relación está en primera forma normal si, solo si, todos sus dominios subyacentes contienen solo valores atómicos. Esto significa que cada atributo tiene un único valor para una ocurrencia de la entidad. Si cada atributo tiene un único valor, una ocurrencia para la entidad. Dicho en estas palabras, se hace hincapié en la eliminación de grupos repetitivos. Entonces, ¿qué es lo que me está validando la primera forma normal? Es evitar grupos repetitivos. Entonces vamos a ver un ejemplo donde está mal la tabla. Supongamos que yo creo esta tabla de empleados y empiezo a tirarle estas columnas. Y le tiro estas columnas. Legajo, nombre, código de idioma, nivel de idioma y sección. ¿Sí? Entonces yo creo esta tabla, tiro estas columnas sin analizar nada y le empiezo a meter datos. ¿Sí? Que tenga su vida útil la tabla. Bueno, y acá empezamos con los problemas. Esta tabla no está en primera forma normal. ¿Por qué? Porque hay grupos repetitivos de información. Fíjense, Legajo 120, Patricia, como sabe solamente inglés, no pasa nada. Pero el 132, Juana, sabe el código de idioma 3, que es portugués, y 132, Juana, sabe el idioma 4, que es italiano, ¿ven? Y es de la misma sección de trabajo, de contable, mismo el número Legajo, mismo nombre, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Acá tengo un registro para un empleado, dos registros para uno solo, acá tengo dos registros para otro, ¿ven? Entonces acá hay grupos repetitivos, ¿ven? ¿Se entiende por qué esta tabla no está en primera forma normal? Sí, yo una consulta. Sí. Ahí se interpreta que son dos tablas o más cruzadas entre ellas. O sea, se podría interpretar también que la sección puede ser otra tabla y toda la No, parte de idiomas. la sección es el sector, digamos, donde trabaja el empleado. Cómputos, contable. Ok, Es solo una tabla. Pero ¿qué pasa? Que esta tabla no está en primera forma normal porque acá hay grupo repetitivo, por lo cual no está en primera forma normal. ¿Cómo tengo que hacer para arreglar esto? Que ahora vemos cómo se arregla, ¿no? Hay que Podría tener una descomponer. tabla de idioma y después una relación entre empleado y idioma. Exactamente. Tengo que sacar lo que me hace repetición. ¿Y qué es lo que me hace generar la repetición? El idioma acá. El problema lo tengo en el idioma. El idioma es lo que me hace repetir. ¿Sí? Pues si sabe más de un idioma, hay más de una fila. ¿Se entiende? Cada tabla tiene que haber una fila por cada cosa que almaceno. En este caso, por cada empleado. No puedo haber un registro por cada empleado, después dos registros por el mismo. Porque ya la clave primaria de Legajo no me sirve. ¿Se entiende? Entonces, esta tabla no está en primera forma normal y lo que me hace el problema acá es el idioma. Entonces ahora voy a descomponer y lo mando a otra tabla. Y vemos cómo queda. Los atributos referidos al idioma del empleado son los que provocan la repetición de los legajos. Entonces, eliminar los grupos repetitivos significa llevarme a otra relación los atributos causantes de tal iteración. ¿Sí? Me tengo que llevar los atributos de que causa la iteración, sea lo del idioma, tengo que sacarlo. Entonces, así quedan dos relaciones de entidades bien dispuestas de la siguiente manera. ¿Cómo quedan las tablas? Empleados con legajo, nombre y sección, que son los atributos propios del empleado. O sea, acá no va a haber grupos repetitivos, está en primera forma normal esta tabla. Una tabla de idiomas con código y nombre, 1 inglés, 2 francés, 3 italiano. Y esta tampoco va a estar no va a tener problema, va a estar también en primera forma normal, no hay grupos repetitivos. Y la tercera tabla, la interrelacional que decían ustedes de empleado de idioma, donde yo tengo como clave primaria compuesta el legajo y el código de idioma y su nivel. O sea, el legajo 100 sabe el código de idioma 1, que es inglés, nivel intermedio. Se repite el legajo 100, pero del idioma 2, básico. ¿Se entiende? Se va a repetir el idioma 1, que es inglés, pero de distinto legajo, ¿ven? Acá se repite uno u otro. Por eso es clave primera compuesta, ¿ven? Y acá tampoco va a haber grupos repetitivos. Esta tabla también está en primera. Porque se va a repetir el legajo, pero no el código de idioma. ¿Se entiende? Porque es clave primaria compuesta. Entonces, esta tabla está en primera, la de empleados y la de idiomas. Ven que acá se desglosó, se puede desglosar en dos o en tres tablas, como es este caso. Se desglosó en tres tablas. Para que la información quede bien. ¿Se entiende, chicos, la primera forma normal?
Sí, sí, se entiende. Bien. Cuando yo toco de la tabla inicial, que era de esa de empleados, toco 3 tablas, tengo que volver a repasar siempre. A ver, esta me quedó en primera, esta me quedó en primera, esta me quedó en primera. ¿Por qué? Porque capaz que la que no estaba era empleado, yo saco atributo, lo meto en otra tabla, o tabla nueva, o tabla que ya existía, y capaz que estaba bien hecha y la rompo por meter columnas de más. Entonces, todas las tablas que intervienen en la manoseada, digamos, si yo de esta toco y genero esta y esta, tengo que repasar todas las que intervinieron en el cambio, tengo que volver a repasar y decir, a ver, ¿quedó en primera esta? Sí, quedó en primera esta, sí, quedó en primera esta, sí. ¿Mm? Para la segunda y para la tercera forma normal lo mismo, ¿eh? Tengo que volver a revisar porque capaz que arreglé una y desarreglé otra. Estaba bien. Bien, esa es la primera forma normal. Evitar grupos repetitivos. Vamos a ver qué valida la segunda forma normal. Una relación está en segunda forma normal si solo si está en primera y todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. No existen dependencias parciales. Entonces, ¿qué es lo que valía la segunda forma normal? Para que esté en segunda, primera. Y para que esté en segunda, además de estar en primera, ¿qué es lo que hace? Que todos los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria. Entonces, vamos a mirar primero gráficamente qué es lo que valida y luego vemos el ejemplo. A ver, un ejemplo acá. Bien. Yo tengo esta tabla con su clave primaria subrayada y 3 atributos más no clave, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que valía la segunda forma normal? Que los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria. O sea que este atributo no clave dependa de este. Que este atributo no clave dependa de su clave primaria y que este atributo no clave dependa de esta clave primaria. Eso es lo que tienen que hacerse las preguntas que tienen que hacerse para ver si la tabla está en segunda. Cuando la clave primaria es simple, es más fácil que la tabla esté en segunda. ¿Por qué? Porque es más fácil identificar que este atributo pertenece a su clave primaria. Por ejemplo, este es el nombre, y el nombre es el nombre de ese legajo, el nombre de ese empleado. La edad del empleado, la dirección del empleado. ¿Sí? Tiene que tener dependencia funcional completa. Es fácil identificar porque no es la dirección del cliente, ahí no estaría en segunda, ¿sí? Pero es un error bien guaso, digamos, que acá esté la dirección del cliente cuando tiene que estar la dirección del empleado, ¿sí? Acá se detecta fácil cuando no está en segunda, se detecta fácil cuando la clave primaria es simple. Ahora, ¿qué pasa si mi clave primaria es compuesta? Lo tengo ahí subrayado. Entonces, para que esté en segunda, la pregunta es la misma. Los atributos no clave tienen que depender en forma completa de toda la clave primaria. O sea, que ¿qué preguntas me tengo que hacer? Que este atributo no clave que estoy parado tiene que depender de este y de este. Y este atributo no clave tiene que depender de este y de este. O sea, de toda la clave primaria. ¿Se entiende? Si hay un atributo no clave que depende de uno, pero no del otro, ahí no está en segunda. Y ahora vamos a ver ejemplos donde no se cumple y cómo se arregla. Entonces, lo que valida la segunda forma normal es que los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ya sea que esa clave primaria sea simple o compuesta. Cuando la clave primaria es simple, es más fácil que la escala esté en segunda, pues es mucho más intuitivo, ¿sí? Pero cuando la clave primaria es compuesta, los atributos no clave tienen que depender de toda la clave primaria, ¿sí? Ya sea de sus 2 atributos que sean clave. Ese es el concepto, chicos. Ahora vamos al ejemplo. ¿Se entendió el concepto?
Sí, sí. Bien. Vamos a ver un ejemplo 1 donde está bien y el ejemplo 2 está mal y cómo se arregla. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, analizamos la segunda forma normal de la tabla de empleo de idioma que tiene la clave compuesta. Entonces, en empleo de idioma tenemos legajo, código de idioma y nivel de idioma. ¿Qué decimos acá? El nivel de idioma, yo acá en el análisis es una sola pregunta porque tengo un solo atributo no clave. Tengo que decir si este atributo depende de este y de este. Entonces, el nivel de idioma, que es ese básico intermedio, ¿depende del código de idioma? Sí, pues es el código 1 que es inglés. ¿Y el nivel de idioma, ese básico, depende del legajo? Sí, porque es el nivel básico de ese legajo que lo sabe. Entonces, ven, esta tabla está en segunda, porque este atributo no clave depende de este y depende de este. ¿Se entiende? Este ejemplo está en segunda. Nivel de idioma es un atributo no clave que tiene dependencia funcional completa o plena de toda la clave. El nivel de idioma depende del empleado que lo tiene, o sea, del legajo, y del idioma que sabe. Esto significa que esta relación está en segunda forma normal. Analizar la segunda forma normal en las tablas que tienen claves primarias simples no tiene sentido, ya que siempre se va a cumplir con las condiciones necesarias. Salvo que sea muy alevoso, como le dije recién, que sea una columna que no tiene nada que ver y no depende de su clave primaria simple. ¿Sí? Este es el ejemplo donde se cumple. Ahora vamos a ver un ejemplo donde no está en segunda y cómo se arregla. Bien, estamos ahora acá, ejemplo 2. Entonces, otro caso. Empleado, tenemos legajo, código de idioma, nivel de idioma y nivel de estudio. O sea, es el mismo ejemplo que esta, pero le agregamos otro atributo no clave, nivel de estudio. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos? Nivel de idioma dijimos que pertenece al legajo y al código de idioma. Bien, ahora nivel de estudio. ¿Nivel de estudio qué es? Secundario, universitario, terciario. El nivel de estudio, ¿pertenece al legajo, chicos? Sí. Sí, porque ese es el nivel secundario universitario de ese legajo. Ahora ese nivel de estudio, ¿tiene dependencia con el código de idioma? No. No, ¿ven? Porque es independientemente el nivel de estudio que tenga con el idioma que sepa. Entonces, ¿ven? Acá este atributo no clave tiene dependencia funcional no completa, parcial con la clave primaria, porque depende de este, pero no de este. Entonces esta tabla no está en segunda. ¿Mm? Ahora vemos cómo se desglosa. Entonces, la relación se encuentra en primera forma normal porque la tupla se identifica en forma única, pero no se cumple la segunda forma normal, ya que el atributo nivel de estudio depende del empleado independientemente del idioma que sepa. Por lo tanto, este atributo debe desaparecer de esta relación e incluirse en la relación entidad del empleado. ¿Cómo quedan las tablas correctas? Empleados con legajo, nombre, sección y nivel de estudio, que son los atributos propios del empleado, y esta sí está en primera y en segunda. La de idiomas con código y nombre, esta también está en primera y en segunda. Y la tercera, de empleo de idioma con legajo, código de idioma y nivel de idioma, no el nivel de estudio acá, ¿eh? Sino que queda con solamente el nivel de idioma, y este ya lo analizamos antes de que estaba en primera y en segunda también. Acá lo mismo, se desglosó y quedaron 3 tablas, y cada una de las que toco, en las que interviene el cambio, vuelvo a analizar. A ver, ¿me quedó en primera y en segunda esta? Sí, la otra, ¿me quedó en primera y en segunda? Sí, y la otra, lo mismo. ¿Mm? O sea, cada una de las tablas de la base tiene que estar bien normalizada para que se considere óptima. Si no, se producen todos estos problemas que estamos viendo. ¿Se entendió, chicos, la segunda forma normal? Sí, sí, perfecto. Entonces, la primera, evitar grupos repetitivos. La segunda forma normal, lo que controlan es que los atributos no clave deben tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ya sea simple o compuesta. Vamos a ver qué analiza la tercera forma normal. Para que esté en tercera, tiene que estar en primera y segunda, y además
validar o controlar lo que valide la tercera forma. A ver, acá chicos. Una relación está en tercera forma normal si solo si está en segunda forma normal. Los atributos no clave son mutuamente independientes entre sí. Esto significa que los valores de los atributos dependen solo de la clave y no existen dependencias parciales con respecto a elementos que no sean clave. Entonces, ¿qué es lo que valida la tercera forma normal? Que los atributos no clave tienen que ser independientes entre sí. Entonces, conceptualmente, ¿qué tengo que ver? Si acá tengo este ejemplo de tablas, tengo dos atributos no clave acá. O sea que este no tiene que depender de este. Y después este analizo de vuelta. Este no tiene que depender de este. Si tengo más, tengo que analizar que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. Después el del medio, que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. Y este último atributo no clave no tiene que depender ni de este ni de este. Eso es lo que tengo que validar y chequear y controlar. ¿Sí? Que los atributos no clave sean independientes entre sí. Si hay dependencia uno del otro, o sea que el cambio de uno me hace cambiar el dato del otro, entonces esa tabla no está en tercera forma normal. ¿Entiende? Entonces vamos a ver un ejemplo donde no está en tercera y cómo se arregla. Si yo tengo empleados con legajo, nombre, número de sección y oficina sección, para la tercera, además de estar en primera y segunda, ningún dominio no clave debe tener dependencia con otro dominio no clave. Entonces, nombre y número de sección no tienen dependencia, y nombre y oficina sección no tienen dependencia. Ahora, el número de sección y oficina sección dependen entre sí, ya que si cambian la sección, cambia la oficina. Entonces, en este caso, la relación no se encuentra en tercera forma normal. ¿Y cómo lo desglosa? Con empleados, con legajo, nombre y número de sección, y una tabla de secciones. Acá está en singular, pero recuerden que siempre esto se suele colocar en plural, ¿eh? Secciones, empleados. Y una de secciones con número de sección y oficina sección. Entonces ahí quedan en primera, segunda y en tercera. ¿Qué es lo que dice acá? Que cuando una tabla o una relación tiene un solo campo no clave, automáticamente ya está en tercera. ¿Por qué? Porque no hay otro atributo no clave con qué comparar. ¿Se entiende? La tercera forma normal analizo a partir de dos atributos no clave, de dos o más. Si hay un solo atributo no clave, ya queda automáticamente en tercera, porque no tengo otro atributo no clave con cuál compararlo. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Cabe señalar que si esta relación contiene un solo campo no clave, bueno, como por ejemplo este caso, idiomas, un código y nombre, esta ya estaba en primera y segunda y automáticamente en tercera porque no hay otro atributo no clave. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de importancia de la tercera forma normal. Y fíjense que, ¿dónde salta el error? Porque el error no salta en ningún lado, sino que al estar mal diseñado, esto queda mal diseñado y después se producen estos problemas de información. Fíjense, yo creo una tabla de empleados con ID de empleado, nombre, edad, carrera y especialidad. ¿Sí? Entonces yo creo esta tabla y dejo que la gente empiece a insertar información. Entonces me pone el empleado 1, Pepe, tiene 30 años, carrera medicina, especialidad traumatología. El empleado 2, Cacho, 40, abogacía, carrera, especialidad penal. Bueno, esto con miles de registros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cualquier usuario que tiene permisos de modificación sobre esa tabla, me puedo hacer esto tranquilamente. Un update de empleados, set carrera igual a abogacía, ponerme abogacía donde hay empleados 1. O sea que me está haciendo esto. ¿Y eso está mal a nivel sentencia? No, está bien, me está haciendo un update de una tabla. ¿Sí? ¿Pero qué me dejó? Basura en información. Me quedó un abogado traumatólogo, ¿ven? ¿Pero por qué me quedó basura en información? Porque no estaba bien diseñada, porque no está en tercera forma normal, ¿ven? Porque este atributo no clave depende de este. Y si cambia este, me hace cambiar el otro. ¿Ven? Entonces, ¿ven qué problemas hay cuando si yo
dejo un atributo que dependa de otro, porque el usuario tranquilamente tiene el update siempre es independiente, no tiene por qué ser, usted no tiene que dejar al usuario un manual de uso. Si me haces un update de esta columna, por favor, modificame también la otra. No, eso es porque está mal diseñado. ¿Se entiende? Entonces ven que el error no hay error, sino que lo que se deja es inconsistencia en información, porque no te falla ni el update, ni falla el create table. ¿Se entiende? El error está en dejar información inconsistente adentro. ¿Ven dónde está el problema? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, se entendió. Entonces, fíjense que este update es tranquilamente y me quedó un abogado traumatólogo, ¿eh? Me quedó información inconsistente en la base. Entonces, ese es el problema que se surge. El problema no está ni en el create table, va a fallar, ni en la inserción, ni en el update de la información. ¿Ven? Entonces, ven los problemas que se producen porque la tabla esté mal diseñada. Se producen esto, puede haber información totalmente inconsistente en la base. ¿Sí? Es otro ejemplo de por qué no está en tercera y cómo se arreglaría. Sí, chicos, ¿se entiende entonces la tercera forma normal? Repasamos. La primera, evitar grupos repetitivos. La segunda, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria. Y la tercera, los atributos no clave tienen que ser independientes entre sí. No tiene que haber dependencia entre un atributo no clave con otro atributo no clave. ¿Sí, chicos? Sí, ¿se entiende? Bueno, acá nombra las formas cuarta y quinta, pero que nunca se llegan a alcanzar. Ni siquiera en la práctica se llegan a alcanzar, así que están nombradas nada más, pero no se evalúa, ¿no? Hay que normalizar siempre hasta la tercera forma normal para que se consideren todas las tablas en forma óptima. Bien, y a la derecha están los ejercicios, chicos. Estas preguntas son algunas teóricas y el primer práctico es este. El 10.6.6 es el primer punto práctico. El 10.6.7 es un enunciado y ustedes tienen que hacer el conjunto de tablas. Y acá el 10.6.8 lo mismo. Si un enunciado tiene que hacer el conjunto de tablas así, como está acá, ¿ven? Empleados, paréntesis, el nombre de la columna, coma la otra, subrayando acá la primaria, ¿sí? Así, de esta forma. Abajo el otro empleado, clientes, etcétera. De esta forma tienen que hacerlo, las tablas. ¿Sí? ¿Y por qué es un enunciado? Porque justamente ahora no se le da a uno las tablas. Ante un enunciado, ustedes tienen que diseñar la base de datos con las tablas, con las columnas correctas. ¿Sí? Sería el enunciado como si ustedes hacen un relevamiento de que les van a pedir, necesito crear una base de datos que contenga esto, esto, esto y esto. ¿Entiende? Pues es un enunciado. Ante el enunciado tienen que crear las tablas normalizadas. Este es uno, este es otro, y acá el 10.6.8 está todas las pautas acá, que el enunciado igual les hace llenar las tablas, ¿sí? Pero las tiene que normalizar, ¿no? Y después del 10.6.9, ante esta tabla, pregunta si está en primera, en segunda o en tercera. Si está, está, y si no está, la tiene que desglosar y mostrar el resultado de cómo queda la tabla. ¿Sí? Son 4 ejercicios prácticos de normalización. ¿Sí, chicos? ¿Cuáles son? ¿Se pueden repetir? Sí. Igual lo tienen en el apunte, ¿eh? Todos ya tienen el apunte para bajárselo. Al final del tema de normalización, empiecen por el 16.6, que es el primero de los prácticos, este. Estas son preguntas teóricas. El 16.6 es el primero práctico. Tenés el 16.1, el 16.7.2, el 16.8.3, que el 16.8 continúa acá abajo. Esta hoja está en blanco porque estaban las respuestas acá. Igual después vamos a corregir todo, no se preocupen. El 16.8, el enunciado está acá. Este es el tercer ejercicio. Y el cuarto ejercicio es el 16.9. Ahí tiene el otro. Esos 4 ejercicios tienen para hacer, chicos. Tienen que crear las tablas. Tienen que crear el conjunto de tablas. Así como esto, empleados, paréntesis, una columna, coma la otra, subrayando clases primarias. Con esta estructura.
va a haber 3, 4, 5, 6 tablas las que haga falta, ¿no? O sea, en cada ejercicio hay que crear el conjunto de tablas de la base de datos. ¿Se entiende? Y cada tabla tiene que estar normalizada. Esta está normalizada, esta, y todas las demás. ¿Se entiende? O sea, hacemos solo los prácticos, los teóricos los pasamos. Sí, sí, no, no hace falta. Con lo práctico está bien. Entonces, pero en cada ejercicio tiene que ser el conjunto de tablas normalizadas de la base de datos. ¿Se entiende? Esto es parte de lo que se llama el diseño lógico. O sea, están diseñando las tablas y están normalizando. Luego, el siguiente paso es el diseño físico. ¿Qué es el diseño físico? Justamente físicamente, ya en un motor, con sentencias DDL, hacen los create de esta tabla y de esta. Pero cuando hacen los create, chicos, ya van copiando las columnas, no analizan nada en el aire. Hacen la sentencia create table leyendo esta línea, esta tabla creada, ¿se entiende? Y es imposible que se normalice en el diseño físico. Mientras yo hago el create table empleado, no puedo en el aire ir tipeando la sentencia e ir pensando si está o no normalizada. ¿Se entiende? Es una locura. Por eso el diseño lógico es esta etapa donde yo creo las tablas, las normalizo, y luego el diseño físico es en un motor, ya hago los create tables de estas tablas, pero ya las copio directamente, con esta columna, esta. ¿Por qué? Pues ya está analizado esto. ¿Se entiende? Cuando hagas en el create, ya está normalizado. Entonces las sentencias create las hacen de una. ¿Se entiende, chicos, los pasos? Bien. Bien, entonces ahora tienen para ejercitar, ¿sí? No se ve el tema rápido porque al no dictar y leer el tema, no tengo que... Está en la facu, voy después de parcial, hay que firmar libreta, les muestro lo que saben, se empieza a ser más largo el tema, hay que firmar libreta y demás, pero bueno, si acá se hace más rápido, más corto. Pero bueno, pónganse a ejercitar, chicos. Antes de que corten, la clase que viene vamos a hacer el recuperatorio, ¿sí? Para los que estuvieron ausentes y los que desaprobaron. Así que no vamos a tener clase, ¿sí? Solamente se van a conectar al grupo los que tienen que hacer recuperatorio, ya sea por falta o porque faltaron o porque han desaprobado. Así que la clase que viene se conectan solamente los que tienen que recuperar. Sí, decime. ¿Puedo hacer o sea, ahora no, tal vez después por el Classroom, preguntarle si todas las consultas de SQL en el examen después estaban bien? Después si querés te muestro, sí, sí. Hay casos, bueno, obviamente la nota fue entre eso y algo que chusmeé, digamos, del lo práctico que han entregado, ¿no? Entre eso fueron la nota. Y recuerden, chicos, no me puse puntilloso porque también era para poner dos y desaprobar cuando la consigna está idéntica con se nota cuando es copiar y pegar lo teórico. Yo sé que los teóricos, por más que se pongan a estudiar, igual el mes que viene ya no se lo acuerdan. Yo tengo ese concepto, ¿sí? A mí más me interesa que sepan estas cosas prácticas, me interesan a que no esté estudiar de memoria, ¿sí? Pero tampoco lo hagan alevoso de copiar y pegar, ¿sí? En la parte teórica. Yo sé que lo teórico en 15 días nos olvidamos, ¿sí? Pero tampoco lo hagan tan alevoso, ¿sí? A mí me importa lo práctico más que lo teórico. Por eso no desaprobé y bajé puntos nomás, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta para la segunda parte, chicos, por favor. Si con lo que pongan con sus palabras, si esté bien el concepto, ya está, alcanza. Yo no, por la teoría no los voy a, a frenar en la materia, digamos, ¿sí? Pero no hagan el copiar y pegar, porque se nota a la legua. Cuando algo está explicado, cuando algo está copiado y pegado. Por más que le cambien el orden en el orden, pero el texto es el mismo, se nota a la legua que es idéntico, cambian el orden, nada más de dos pavadas, para que esté algo distinto. Pero bueno, eso ya se los comenté, se los vuelvo a comentar acá, para que por favor no hagan la próxima, porque la próxima sí voy a empezar a descontar el parcial completo, ¿eh? Pero bueno, soy benevolente con esto porque sé que la teoría, como les vuelvo a repetir, considero que por más que uno se pongan a estudiar, a los 15 días se olvidan, ¿sí? A mí me interesa más que les quede esto, lo práctico, como lo que vimos de DDL, DML, esto práctico de diseño, normalizar, eso es lo que más me interesa que aprendan y sepan. Sí, decime. Para la semana que viene hay que entregar también todos los ejercicios que había que entregar para el primer parcial. El que no lo hizo, el que no entregó, decís vos. Claro, bueno, yo lo entregué, pero lo entregué incompleto, así que no me presenté. Ah, no, bueno, igual
No importa, porque eso igual iba a variar en la nota. No importa que ahora no tiene mucho sentido que lo entregues ahora porque ya lo corregimos y ya lo tenemos bien. Ah, O ok, sea, ok. O sea, no hace falta entregar nada, simplemente nos y no presentamos a porque rendir. ya, o sea, ya están todos bien hechos. O sea, si vos agarras la clase que está grabada y que la subí, la clase donde hicimos la corrección de todos los ejercicios, que la corrección la hicimos justamente para que nadie se vaya sin dudas para la parcial, ¿viste? Entonces no tiene sentido ahora subirla, no lo subas, no hace falta. Dale, ok. Con respecto a los ejercicios, vayan juntándolos porque después vamos a hacer lo mismo que en la primera parte. O sea, para la segunda parte, una clase antes del segundo parcial, van a entregar todo, que es esto de normalización y de los temas que faltan, que también tiene práctica. Vayan haciéndolo y vayan juntándolo, que después van a tener que entregar todo también. Profe, Sí. dos consultas. Una, 6, ¿es nota para promoción todavía o no? Sí, de 6 para arriba, Ok, pero en los dos parciales. De vuelta ok. le digo lo mismo, no le den bola ese sobre 100 porque ese sobre 100 lo pone la página, ¿sí? El Classroom, pero la nota real, yo puse nota real, no. La nota real no es 66, Ok, ¿sí? y una consulta más. ¿Hoy sigue presentando temas después de que hagamos estos ejercicios? No, ya la clase que viene vemos el siguiente, no. Ah, ok, Ya eso es un tema por clase, un tema ok. nuevo por clases. Hoy es hasta acá Y hasta acá y hagan la práctica, nos quedamos conectados, ¿sí? Cualquier duda que tengan me consultan. y la clase que viene son los recuperatorios. Solo recuperatorio, sí. Y la otra ya es tema nuevo con ejercitación y demás. Perfecto, listo. Esperen chicos, no se vayan que les tomo lista. Sí, sí. Ahora. Bueno. Dijo que hay un punto que no lo tomaba en cuenta porque no había dado el material. ¿Esto lo Sí, va a no se subir? preocupen. Esto, No sí, se pero... preocupen que son conceptos teóricos nada más, pero no lo voy a Ok, subir ahora porque el que recupera tiene que estar en las mismas condiciones de que el que ok, tomó el parcial, así que no hay ok, problema por eso. A ver, entonces, el gracias. presente. El presente para ustedes. Bien. Hay un punto que yo me olvidé darles un apunte teórico, ¿sí? Y que no iba a contemplarlo, me lo dijo uno de los compañeros antes de entregar, ¿no? Que fue uno de los últimos. Entonces yo les dije que esa pregunta no la iba a tomar en cuenta, ¿sí? Porque obviamente si no te dio el material, o lo pones vacío o lo pones mal. Bueno, hubieron algunos casos que, oh casualidad, lo pusieron bien. Entonces eso está totalmente obvio de que está copiado de otro año o de otro lado, porque es imposible que me hagan la respuesta bien si yo no doy el material para que contesten la pregunta. Entonces, si está la respuesta bien hecha, no teniendo material, es obvio que está copiado eso. Entonces, por eso les digo, tengan en cuenta que esas cosas las pasé de largo, pero para la próxima directamente pongo un 2 rotundo, chicos, ¿eh? Bien. Tres del 5. Alanis.